En 2026, los tres pilares que sostienen nuestro mundo se derrumbarán al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si la fábrica que produce todo lo que usas se detuviera de repente? ¿Y si el chip que hace funcionar tu teléfono simplemente desapareciera? Un exagente de inteligencia lo predijo todo en un memorándum secreto que estuvo oculto por décadas. Pero la profecía no termina con el colapso. Revela que, en medio del caos, una nación resurgirá para liderar al mundo. Y esa nación es México. Si fuera un castillo construido sobre la arena, el día que el agua se la lleve, el castillo desaparecerá sin dejar rastro. Existía un documento, sellado por un exagente de inteligencia antes de morir. La portada no tenía nombre, ni fecha, ni marca alguna. Solo era un viejo archivo encuadernado en cuero gris. En el invierno de 2019, en un almacén de Virginia, ese archivo vio la luz. Se dice que las primeras personas que leyeron su contenido se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. El nombre de ese archivo era el Memorándum de Anderson. Robert Anderson. No muchos conocen este nombre. Vivió en las sombras durante más de 20 años, desde la década de 1970 hasta el final de la Guerra Fría. En los registros oficiales, su existencia es casi nula. Sin embargo, se dice que la vasta información que recopiló y analizó todavía es consultada extraoficialmente por algunas agencias. Incluso décadas después, el documento que dejó no era un simple análisis de inteligencia, era una especie de profecía, basándose en el flujo de los acontecimientos mundiales que presenció y registró durante décadas. Describió los días venideros como si ya hubieran pasado. Cuando este documento se dio a conocer por primera vez, la mayoría de la gente se burló. Lo llamaron el delirio de un anciano, los garabatos de un megalómano o un documento falso inventado por alguien. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Las profecías que Anderson dejó en su memorándum comenzaron a hacerse realidad, una por una, y de una manera que coincidía con asombrosa precisión con sus descripciones. Así describió el colapso de la Unión Soviética. Un gran oso se derrumba desde adentro. No es una fuerza externa. Los gusanos en el corazón de ese oso roerán sus huesos. El día que la bandera roja caiga, la gente no se alegrará. Simplemente se quedarán allí, aturdidos. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja de la Unión Soviética fue arriada en el Kremlin. Hubo quienes se alegraron, pero muchos más se encontraron en un estado de confusión y vacío. Los historiadores lo registraron como una mezcla de conmoción e insensibilidad. Era exactamente la escena que Anderson había descrito. Pero eso no fue todo. Sobre un evento a finales de la década de 1990, escribió lo siguiente: el águila que vuela alto para cazar cae en su propia trampa. La trampa siempre estuvo allí, pero nadie la vio. El camino que parecía derramar oro era, en realidad, el borde de un precipicio. La crisis financiera de 1997, conocida como el efecto tequila, se extendió por toda América Latina. México, que parecía un símbolo de crecimiento acelerado, vio cómo su economía se derrumbaba en un instante. Anderson ya había dibujado esa escena décadas antes. Lo mismo ocurrió con la burbuja de las .com. Él registró: un nuevo objeto dorado ciega los ojos de la gente. Todos corren hacia él, creyendo que cambiará el mundo. Pero cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Y ese objeto no tiene peso. Lo que no tiene peso, al final, se desvanece en el aire. En el año 2000, el colapso de la burbuja de Internet hizo que billones de dólares de capitalización de mercado se desvanecieran en el aire. Fue el día en que las cosas sin peso desaparecieron sin dejar rastro. Solo con estos 3 eventos, la gente comenzó a prestar atención al memorándum de Anderson. Pero había algo aún más impactante. Estaba en la última parte del memorándum. Había sellado esa sección con un doble sello especial. Se dice que la persona que rompió el sello comenzó a temblar mientras leía. Allí se contaba una historia sobre los días que aún no habían llegado. Y en el centro de esa historia había un año, 2026. Y el invierno de ese año, y en el corazón de ese invierno, había un nombre de una tierra: México. Anderson comienza el último capítulo de su memorándum así: para derribar un castillo de arena, basta una sola ola. El problema no es cuándo llegará la ola, sino la gente que vive dentro sin saber que es un castillo de arena. Y continuó: el mundo se apoya ahora sobre 3 pilares. El primero, pequeñas piedras hechas en una isla. El segundo, la gigantesca maquinaria que opera en el continente rojo. El tercero,
el torrente de fuego extraído de la tierra. Cuando estos tres pilares se tambaleen simultáneamente, todo lo que el mundo conocía será reconfigurado. Y en el centro de esa reconfiguración aguardará la llama de la tierra que dormía en silencio. ¿A qué se refería con las pequeñas piedras hechas en una isla? Los analistas se detuvieron en este punto durante mucho tiempo. Finalmente, llegaron a una palabra: semiconductores. El objeto más pequeño y poderoso que mueve la civilización moderna. Cientos de miles de millones de circuitos grabados en una pieza de silicio del tamaño de una uña. Y el lugar que los produce en mayor cantidad y con mayor precisión es una sola isla: Taiwán. Su superficie es solo una fracción de México, pero sin esta pequeña isla, la mayoría de los teléfonos inteligentes del planeta dejarían de funcionar. Los coches se detendrían. Los servidores de inteligencia artificial se apagarían. Los equipos médicos fallarían. Toda nuestra civilización digital depende de las fábricas de esta única isla. En el caso de los semiconductores avanzados, alrededor del 90% de la producción mundial proviene de aquí. Es una estructura en la que, si una empresa de esa isla tiembla, el mundo entero se estremece. Anderson vio la vulnerabilidad de esa estructura hace décadas y dijo: no es que la isla se incendie, es que el agua que la rodea se calienta demasiado. En agua caliente, las piedras se quiebran. El estrecho de Taiwán, el mar angosto entre China y Taiwán. Durante décadas, buques de guerra han navegado por estas aguas y aviones de combate las han sobrevolado. Y en este mismo momento, la temperatura de ese mar sigue subiendo. En ese espacio, estimado como un riesgo de 6 billones de dólares para la economía mundial. Lo que Anderson vio no fue un simple conflicto militar, lo llamó un bloqueo. El agua no fluye, la energía no entra. Las máquinas que fabrican las pequeñas piedras se detienen, una por una. La isla importa más del 97% de su energía. En el momento en que el exterior se bloquea, las luces de las fábricas se apagan. Y nadie puede calcular cuántas otras luces en el mundo se apagarán cuando eso suceda. El segundo pilar que Anderson mencionó fue la gigantesca maquinaria operada por el continente rojo. La gente no tardó en darse cuenta de que se refería a China, y esa máquina había estado funcionando sin parar durante décadas. La fábrica del mundo podía hacer cualquier cosa más rápido que nadie y al precio más bajo. Mientras esa máquina funcionara, el mundo podía disfrutar de bienes baratos en abundancia. Las empresas podían acumular ganancias y los gobiernos podían imprimir dinero sin preocuparse por la inflación. Pero Anderson escribió esto sobre esa máquina. La máquina no funciona para siempre. Cuando las piezas internas se desgastan, la máquina no grita. Se ralentiza en silencio, se calienta en silencio y se detiene en silencio. Eso es el colapso. No es un derrumbe ruidoso, sino descubrir una mañana, al despertar, que se ha detenido. El mercado inmobiliario de China ya ha comenzado a agrietarse. El grupo Evergrande colapsó. Country Garden se tambaleó y la construcción se detuvo en cientos de sitios. La industria inmobiliaria, el motor clave del crecimiento económico chino durante décadas, se estaba apagando desde adentro. Los jóvenes, sin empleo, deambulaban por las calles. La deuda de los hogares se acumulaba y los gobiernos locales sufrían déficits fiscales. Anderson se refirió a esto como el gusano dentro de la máquina, silencioso, lento, pero sin detenerse. Lo más importante fue una frase que añadió específicamente al hablar de la máquina del continente rojo. Aquellos que teman que la máquina se detenga tomarán una última decisión. Esa decisión podría salvar la máquina, pero también es una decisión que calentará la isla. La última decisión para salvar la máquina. Y esa decisión calienta la isla. La gente guardó un largo silencio ante esta frase. El tercer pilar era el torrente de fuego extraído de la tierra, el petróleo y el gas natural, las armas más poderosas de Rusia. Incluso mientras su poder militar se debilitaba después de la Guerra Fría, Rusia todavía empuñaba el arma de la energía. Europa dependía de los gasoductos rusos, y esa dependencia mantuvo a Rusia con vida. Pero Anderson también dejó una advertencia al respecto. Quien usa el torrente de fuego como arma, eventualmente se encontrará con un día en que deberá cortar esa arma él mismo. Cuanto más usa el arma, más los que dependen de ella comienzan a buscar otros caminos. Y el día que se abren nuevos caminos, esa arma deja de ser un arma. La guerra de Ucrania
Rusia usó la energía como arma y Europa comenzó una transición desesperada para liberarse de la dependencia energética rusa. Nord Stream fue cortado. Se crearon nuevas redes de suministro de gas por primera vez en décadas. Europa comenzó a soportar el invierno sin Rusia. Esa fue la escena que vio Anderson. Pero lo más importante de esta historia de los tres pilares no era cómo se derrumbaba cada uno. Lo que Anderson realmente quería decir venía después. Cuando los tres pilares se tambalean simultáneamente, esa era la clave. Simultáneamente, no uno tras otro, sino todos a la vez. Y señaló una estación para cuando esto ocurriría. Antes de que llegue el invierno, el equilibrio del mundo ya se habrá roto. Y solo entonces, la gente se dará cuenta de que el equilibrio se ha perdido. El invierno de 2026. La fecha que Anderson había subrayado con más fuerza en la última página de su memorándum. Para entender por qué esa estación es especial, primero hay que conocer las 5 señales que Anderson llamó los 5 presagios. Escribió: antes de que el castillo de arena se derrumbe, siempre se escuchan primero 5 sonidos de grietas. Si escuchas con atención, puedes oírlos. Pero la mayoría no los oye. Los 5 presagios estaban esparcidos por todo el documento y los analistas los encontraron uno por uno, como si armaran un rompecabezas. El primer presagio lo describió como: las grandes torres comienzan a mostrar fisuras, grietas tan finas que son invisibles a simple vista, pero que ya han penetrado profundamente en el interior. La gente cree que esas torres siguen siendo sólidas. Si miras los estados financieros de las empresas, los números parecen estar bien. Los bancos parecen solventes y el mercado parece no conocer el miedo. Pero Anderson dijo, la grieta no está en los números, sino en la confianza. Una vez que la confianza se resquebraja, no hay número que pueda repararla. Ahora mismo, los precios de los credit default swaps de algunas instituciones financieras mundiales están subiendo silenciosamente. Nadie habla de ello en voz alta, pero quienes han manejado dinero durante mucho tiempo saben lo que significan esos números. El segundo presagio, Anderson lo describió como: los grandes pájaros comienzan a plegar sus alas. El poder de las grandes potencias, que durante mucho tiempo sobrevolaron el mundo, se contrae silenciosamente. No significaba que su poder militar se debilitara, sino que su influencia disminuía. Los países que una vez cambiaban el rumbo del mundo con una sola palabra, comienzan a centrarse cada vez más en sus propios problemas. Los momentos en que las alas que se extendían hacia afuera se pliegan hacia adentro y la incertidumbre que surge en ese vacío. Anderson lo llamó el verdadero peligro. En una tormenta, lo más peligroso no es la tormenta en sí, sino no tener dónde refugiarse. El tercer presagio lo describió con más frases que ningún otro. El cielo comienza a enrojecer de forma anormal. La tierra tiembla en lugares inesperados. El agua falta donde debería estar y abunda donde no debería. El clima. Anderson ya sabía que el clima no era un simple problema ambiental, sino el detonante de una crisis compleja que conectaba la economía, la política, la alimentación, la migración y la guerra, y señaló a Asia como el lugar donde ese detonante se apretaría primero. Asia temerá al agua y al fuego al mismo tiempo. Inundaciones y sequías ocurrirán en el mismo continente en el mismo año, y los precios de los alimentos subirán, y la gente comenzará a moverse. El cuarto presagio fue expresado por Anderson como un sonido que sube desde abajo. Abajo eran las personas fuera del poder, las generaciones que no pudieron incluirse en el orden establecido, los jóvenes que descubrieron que no había escaleras para subir. Ellos comenzaron a hablar. Comenzaron a reunirse, y sus valores eran diferentes a los de las generaciones anteriores. Querían una vida libre, más que poseer una casa. Querían ser menos infelices, más que ganar más. Y creían en la sostenibilidad más que en el crecimiento. Anderson escribió sobre esta generación: el día que obtengan poder, el mundo querrá un nombre diferente. Una era en que los nombres existentes, los sistemas existentes y los valores existentes son desafiados. Ese era el cuarto presagio. El quinto presagio. Anderson dijo que el dinero comienza a devorarse a sí mismo. Inflación. Pero no una simple subida de precios, una inflación fuera de control. Era el momento en que todos los intentos de resolver problemas imprimiendo dinero recibían la factura al mismo tiempo. Anderson lo describió de manera muy específica. Días en que lo que la gente puede comprar mañana con el dinero que ganó hoy es menos que lo que puede comprar hoy. Cuando esos días se acumulan, la gente no intenta cambiar su cartera, sino el sistema. Y ahora, el sonido de ese quinto presagio
ya se escucha en todas partes. Los bancos centrales intentan encontrar el equilibrio subiendo y bajando las tasas de interés, pero nadie sabe con certeza cuán frágil es ese equilibrio. Después de registrar los 5 presagios, Anderson dijo una última cosa. Si estos 5 sonidos han comenzado a escucharse, la gran ola ya se ha formado más allá del horizonte. Entonces, ¿se escuchan estos sonidos ahora? Escuchen con atención. Y si los oyen, deben recordar lo que Anderson dijo a continuación. No hay necesidad de pararse frente al mar, sabiendo que la ola viene. Quien se establece primero en la tierra después de que la ola pasa. Comienza el nuevo capítulo. A medida que nos adentramos en el núcleo del memorándum, las frases de Anderson se vuelven cada vez más cortas y más pesadas. Después de hablar de los 3 pilares que sostienen la economía mundial, escribió: cuando estos caen, la forma en que caen es diferente para cada uno, pero el vacío que dejan se une en un solo espacio, y lo que ocupe ese espacio determinará los próximos 50 años. Así describió el colapso del primer pilar. El día que el mito de la isla termine, las máquinas de luz se apagarán. No mucha gente ha imaginado el día en que las fábricas de semiconductores de Taiwán se detengan. Era un escenario que parecía demasiado irreal. Que esas fábricas, donde operan las máquinas más precisas del mundo, se detengan. Pero Anderson escribió de manera muy específica cómo se detendrían. No es que la luz se apague de repente, es que la luz se debilita poco a poco, como si el voltaje bajara, como si la frecuencia fluctuara. Y un día, el mundo se da cuenta de que todo lo que dependía de esa luz ya no funciona correctamente. Bloqueo, corte de energía. ¿Y cuánto tiempo podrá soportar el mundo ese vacío mientras espera que se creen miles de millones de nuevos circuitos? Más pesada era la historia del segundo pilar. Al explicar cómo se detiene la máquina del continente rojo, Anderson introdujo un elemento inesperado. Cuando la máquina se detiene, la gente dentro de la máquina comienza a gritar, y ese grito se convierte en un problema mayor que la máquina. Las cosas que se habían soportado durante décadas, bajo la promesa de crecimiento, la desigualdad, la falta de libertad, y la escalera de ascenso que se detuvo de repente. Anderson describió el momento en que todo eso estalla a la vez. El ruido más fuerte proviene del lugar más silencioso. Se dice que los analistas que leyeron esta frase pensaron en los nombres de diferentes ciudades. La frase que Anderson escribió sobre la desaparición de la hegemonía energética de Rusia. El tercer pilar fue corta, pero la más despiadada. Quien ha perdido su arma es más peligroso que quien no tiene ninguna, porque todavía cree que la tiene. ¿Qué elegirá Rusia después de perder su hegemonía energética? Anderson dijo que esa elección era impredecible, y no hay nada más peligroso que lo impredecible. Y luego escribió lo que sucedería primero cuando estos 3 pilares se tambalearan simultáneamente. Las cadenas de oro se rompen. El oro, el dólar y todas las deudas acumuladas con ese dólar. Anderson escribió: la gente llamaba libertad al oro, pero cuando el oro se vuelve lo suficientemente pesado, se convierte en una cadena. Y el día que las cadenas se rompen, la gente debería alegrarse, pero tiene miedo. Esa es la esencia de toda crisis. Tener miedo a la libertad. El sistema financiero centrado en el dólar. El crecimiento a través de la deuda. La creencia de que la felicidad se alcanza poseyendo cosas. Anderson registró que el momento en que todas esas creencias se tambalean a la vez es el invierno de 2026. Antes de ese invierno, escribió: el castillo de arena ya ha comenzado a derrumbarse. La razón por la que parece seguir en pie es por la fe de las personas que viven dentro. El momento en que la fe se derrumba es el momento del verdadero colapso. Y ese momento llega de la noche a la mañana. Hasta ahora, todo lo que Anderson describió eran historias sobre cosas que se derrumban. Pero en el memorándum había una parte de un tono completamente diferente. Se dice que los analistas sintieron extrañeza la primera vez que la leyeron. ¿Por qué estaba esto aquí? Porque esta historia, en un documento lleno de oscuras advertencias, era una historia sobre una tierra, una historia sobre un lugar que, en medio de la crisis mundial, en realidad despierta. Anderson escribió: cuando el castillo de arena se derrumba, la casa construida sobre la roca no tiembla. No es que no tiemble, es que solo después de que el castillo de arena se derrumba, la gente se da cuenta de que esa casa existe. No escribió directamente el nombre de la tierra donde se encontraba esa casa. En cambio, la describió como un enigma, la tierra en el puente de los continentes, un lugar que durante mucho tiempo estuvo oprimido entre grandes potencias, un lugar que ardió en llamas varias veces y se levantó de nuevo. La llama que hay allí nunca se ha apagado. México
La gente se dio cuenta de que era México. Y con la siguiente frase, muchos se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. Esa llama es fría. La llama fría no quema, derrite. Derrite lo que estaba endurecido, lo que estaba bloqueado, y funde lo que estaba dividido para hacerlo uno. Cuando el mundo cae en un caos ardiente, la llama fría se convierte en el centro del nuevo orden. El papel que Anderson vio para México no era de simple supervivencia, era el nacimiento de un nuevo centro. Pero, ¿por qué México? Anderson también dejó la respuesta a esta pregunta en el memorándum. No era por razones geopolíticas ni económicas. Escribió: el nuevo orden no proviene de donde hay muchas cosas, proviene de donde el espíritu está preparado. Esa tierra ha aprendido algo a través de un largo sufrimiento, y ese aprendizaje es lo más necesario en el próximo mundo, lo que se aprende a través del sufrimiento. Anderson no detalló qué era, pero quienes leyeron el memorándum, al llenar cada uno ese espacio en blanco, llegaron a la misma conclusión: era la resiliencia. La fuerza para levantarse después de haber sido roto. Algo no dado desde fuera, sino cultivado desde dentro. Y eso era lo más necesario en el momento en que el mundo del castillo de arena termina y comienza el mundo sobre la roca. La parte que Anderson escribió sobre México fue breve, pero esa breve parte se convirtió en la más citada de todo el memorándum. Escribió: que la serpiente emplumada dormida despierte no es algo aterrador, porque la serpiente con plumas es un ser que pertenece al cielo y a la tierra. El haber estado postrada en el suelo durante mucho tiempo no significa que haya olvidado cómo volar. Al contrario, cuanto más largo fue su tiempo en la tierra, más fuertes se habrán vuelto sus alas. La serpiente emplumada dormida, así llamó a México, y la estación que señaló para su despertar fue el invierno de 2026. Baba Vanga dijo algo sobre 2026. El cielo de un continente será reescrito. Esta profetisa búlgara, que murió en 1996, mencionó varias cosas sobre ese año. Conflictos entre grandes potencias, una reorganización de la economía mundial y un cambio en el centro del poder mundial. La dirección de ese cambio era hacia el oeste, América. Pero no dijo qué parte de América. Es interesante una cuarteta que los estudiosos de Nostradamus encontraron en sus profecías. La interpretación de este cuarteto del siglo XVI en Francia ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Sin embargo, recientemente, varios investigadores han comenzado a llegar a la misma interpretación. El pasaje se interpreta como: donde el águila y la serpiente se encuentran, el humo negro se disipará, y una luz serena se revelará. El rugido del norte cesará, y una sola llama surgirá de entre los dos mares. Los investigadores señalaron un punto geográfico: el lugar del águila y la serpiente, el ruido del norte, entre dos mares, y la tierra en medio de todo. Una antigua profecía náhuatl, transmitida oralmente, dice: la tierra del sol será sacudida 3 veces, pero lo que se endereza después de la tercera sacudida es más fuerte que lo que nunca se dobló. La primera sacudida fue la conquista, la segunda fue la revolución, y la tercera, decían, aún no había llegado. Pero sobre lo que sucedería después de la tercera sacudida, se decía: lo que florece después de la ruptura no es una flor, es una nueva luz, el quinto sol. 3 profecías, contadas en diferentes idiomas, en diferentes épocas y en diferentes tierras. Pero la dirección que señalan es sorprendentemente consistente: el oeste. Una tierra entre dos mares, y algo que brilla de nuevo después de una gran transformación. ¿Es una simple coincidencia o es la sombra de una verdad que se conecta a través del tiempo? Anderson dijo algo en el último capítulo de su memorándum. Añadió algo que otros profetas no vieron o no dijeron, con la precisión propia de un agente de inteligencia. Para que esa tierra se convierta en el nuevo centro, hay una condición. No es algo que se le da desde fuera, debe ser elegida desde dentro. Y esa elección no debe ser sobre las cosas, sino sobre las personas. No sobre las cosas, sino sobre las personas. Esta era la condición más importante que Anderson mencionó. Continuó escribiendo: el castillo de arena se derrumba no porque la arena sea débil, sino porque solo intentaron sentarse sobre la arena, sin mirar nunca debajo de ella. Quien construye su casa sobre la roca es quien primero toca la roca. Solo quien ha tocado la roca conoce la diferencia entre la arena y la roca. Esto no era una simple metáfora literaria. La roca de la que hablaba Anderson era el valor intrínseco del ser humano. Las cosas que no son materiales, las que no se pueden comprar con dinero, las que no se pueden acumular con deudas. Escribió:
La moneda del nuevo orden es la confianza. El poder del nuevo orden es la comunidad. La abundancia del nuevo orden es la mente que sabe cuándo es suficiente. Y el lugar que posee una cultura que conoce estas cosas desde hace mucho tiempo ascenderá primero a esa posición. Una cultura que lo sabía desde hace mucho tiempo. Anderson tampoco escribió directamente a qué cultura se refería, pero los investigadores que analizaron el memorándum encontraron una pista al revisar los materiales y notas que recopiló. Había una esfera cultural que había estudiado intensamente justo antes de escribir el memorándum: el concepto de comunidad en las culturas mesoamericanas. La idea de que el bienestar colectivo es inseparable del individual. En las notas de Anderson, esta idea aparecía varias veces y junto a ella había escrito: este podría ser el principio operativo del próximo mundo. El principio operativo del próximo mundo. ¿Qué deberíamos sentir ante esas palabras? ¿Deberíamos reírnos de ello como el sueño vano de un profeta? ¿O deberíamos aceptarlo como la última visión de un anciano que observó el mundo a través de la información durante décadas? Se dice que Anderson escribió las últimas frases de su memorándum unos meses antes de morir. Su caligrafía en esas últimas frases era más temblorosa que en el resto del documento. Su mano debió de temblar. Pudo haber sido por la edad o por el peso de lo que escribía. Escribió: creí que lo sabía todo de antemano, pero ahora, al completar este memorándum, me doy cuenta de que lo único que he hecho es señalar una dirección hacia lo que aún no ha llegado. Tener una dirección y caminar en esa dirección son dos cosas diferentes. Tener una dirección y caminar son dos cosas diferentes. Esta frase no era una profecía, era una advertencia. No, era algo más profundo, era un llamado. El invierno de 2026 se acerca. Los tres pilares del mundo ya se tambalean y los sonidos de los 5 presagios ya han comenzado a escucharse. Las grietas en el castillo de arena ya están en proceso. ¿Y dónde se encuentra ahora la Tierra con la llama fría de la que habló Anderson? ¿Sigue dormida o ya ha comenzado a abrir los ojos? Anderson escribió una última cosa. La historia después de que el castillo de arena se derrumbe no la puedo escribir yo. La deben escribir las personas que están en ese lugar. Solo sé esto: la flor de primavera que ha estado comprimida por más tiempo florece más alto. La flor de primavera que estuvo comprimida mucho tiempo. ¿Cuándo florece esa flor? Anderson señaló el momento: después de que pase el invierno de 2026. Después del momento en que el frío sea más profundo. Esa fue la primavera que vio para México. Quizás ahora mismo nos encontramos a la entrada de ese invierno. La última pregunta que dejó el memorándum de Anderson no era sobre la profecía, era sobre nosotros. Para que la flor de primavera florezca, la semilla primero debe ser enterrada en la tierra. ¿Qué estás enterrando tú en la tierra ahora? Quizás el memorándum de Anderson no fue realmente una profecía sobre el futuro, sino un espejo para nuestro presente. Un espejo que nos obliga a preguntarnos sobre qué estamos construyendo nuestras vidas, sobre la arena de lo material y lo efímero, o sobre la roca de nuestros valores más profundos. La historia nos enseña que los grandes cambios no llegan con estruendos apocalípticos, sino con el susurro de nuevas ideas y el despertar de un espíritu que yacía dormido. La serpiente emplumada no despierta por decreto del destino, sino por la suma de pequeñas decisiones conscientes. La decisión de ser resilientes, de fortalecer la comunidad, de actuar con integridad. No espera un llamado del cielo, sino que escucha el latido de su propia tierra, de su propia gente. Por eso, la pregunta final que nos dejó Anderson no es sobre lo que pasará en 2026, es sobre lo que elegimos hacer hoy. Él escribió: para que la flor de primavera florezca, la semilla primero debe ser enterrada en la tierra. La verdadera pregunta que resuena en el silencio no es qué nos depara el futuro, sino qué semilla de confianza, de esperanza y de humanidad estamos plantando cada uno de nosotros, ahora mismo, para el mañana que deseamos construir.